Muy buenas tardes, apreciado estudiante del primer curso de la educación media. Les saluda su profe Juan de Dios. En esta ocasión vamos a trabajar con estadística. Nuestro tema el día de hoy, medidas de posición, cuartiles, datos no agrupados y agrupados. Vamos a las actividades que se nos plantea para poder trabajar el día de hoy. Actividades, dice: un grupo de amigos presenta las siguientes edades y nos da las edades. Calcula e interpreta el cuartil 3. Bien sabemos que cuartil divide 4 partes iguales a la cantidad total de datos. En este caso, cuartil 3 equivale al 75% de los datos. Aplicamos la fórmula como que nuestra cantidad de datos es impar, entonces corresponde aplicar esta fórmula que vemos acá. Reemplazamos la fórmula n es la cantidad de datos, que es 9 más 1. El valor de k es 3, notamos acá, haciendo una comparación, sobre 4 por el hecho de que sea cuartil. Resolvemos esto en la calculadora y obtenemos que es igual a 7,5. Entonces debemos de hacer el conteo con nuestros datos. Nos vamos a la posición 7,5 y está entre 17. Hacemos el promedio de esos datos y tenemos nuestro cuartil 3, que equivale al 75% de los datos. Segundo planteamiento dice: la cantidad de leche consumida por 10 familias en un mes en litro es, y nos da estos datos. Utilizo los datos de la muestra para identificar la cantidad máxima de leche que consume el 75% de la familia. También nos dice: compara si el cuartil 2 es igual a la mediana e interpreta. Primeramente debemos de ordenar los datos en forma creciente, de menor a mayor. Una vez ordenados los datos, vamos a aplicar la fórmula como que la cantidad de datos es par, entonces corresponde aplicar esta fórmula, esta ecuación. Muy bien. Reemplazamos, la cantidad de datos es 10 por el cuartil que pide, cuartil 3 por 3 dividido 4 me da 7,5. Entonces me voy a la posición de 7,5. 1, 2, 3, 5, 6, 7,5. Va a estar entre 25 y 30. Promediamos esos datos y obtenemos 27,5 litros, que corresponde al 75%. Después me pide el cuartil 2. Reemplazamos la misma fórmula y tenemos que es igual a 5. Vamos a la posición 5 y encontramos que equivale a 20 litros. Bien. Calculamos la mediana. La mediana se define como el valor central ordenado de datos. Entonces, como que la cantidad de datos es par, hacemos el promedio de estos dos valores centrales y nos da 20 litros. Entonces podemos decir que el 75% de leche consumida equivale a 27,5 litros. El 50% de leche consumida equivale a 20 litros. Notamos que la mediana y el cuartil 2 son iguales. La siguiente tabla registra la cantidad de camisas blancas vendidas en el mes de febrero en una tienda. Vamos a la tabla de distribución de frecuencia que nos dio como datos. Primero me pide calcular el cuartil 2 y verifica si es igual a la mediana. Aplicamos la fórmula para datos agrupados. Buscamos en qué intervalo de clase cae mi cuartil 2 en este caso. Entonces debo reemplazar esta pequeña fórmula que tenemos dentro de la fórmula para calcular el cuartil. Calculamos y me da 60. Entonces esto yo debo ir en la tabla de distribución de frecuencia, buscar entre la frecuencia acumulada. 50 no le contiene,
entonces cae en este intervalo de clase. Por eso voy a trabajar en este intervalo de clase. Bien, reemplazamos nuestra fórmula. 40 límite inferior, 60 es el valor de K por N sobre 4, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 50, sobre la frecuencia del cuartil 2, donde cayó exactamente, por 4, que es el ancho de clase. Resolvemos esto en la calculadora y obtenemos, ¿sí? Reemplazando estos datos, haciendo el cálculo de esta operación, tenemos el cuartil 2. Bien, para la mediana tenemos que hacer un cálculo auxiliar. N es dividido 2 y N es igual a 120 dividido 2 me da 60. Justo donde cayó el cuartil 2 también cae mi mediana. Entonces reemplazo la fórmula, hago mi cálculo aritmético y obtengo que la mediana y el cuartil 2 notamos que son iguales. Para el siguiente apartado me pide calcula e interpreta el cuartil 3 describiendo el resultado del mismo. Cuartil 3. Aplicamos la fórmula del cuartil. Vemos en qué intervalo de clase cae. Esto buscamos en la frecuencia acumulada. Entonces notamos que nuestro límite inferior va a ser 44. Reemplazando la fórmula obtenemos estos valores. Haciendo nuestro cálculo del cuartil 3 vamos a tener que es igual a 45,75 y este es aproximado a 46. Hacemos el redondeo y decimos el 75% de camisa blanca vendida en el mes de febrero en una tienda corresponde a 46 unidades. Bien, por último me dice representa los datos de la tabla en un histograma, indica la posición aproximada que ocupa el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, un histograma de distribución de frecuencia debemos de dibujar conforme a la marca de clase y la frecuencia. Sobre el eje vertical vamos a tener la frecuencia. Sobre el eje horizontal tenemos a la marca de clase. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano, relacionando la marca de clase con la frecuencia correspondiente. Y después dibujamos nuestra tabla de frecuencia. Como que el cuartil 2 cae entre 42, entonces indicamos que nuestro cuartil 2 corresponde a esta barra. Y el cuartil 3, que corresponde a 46, entonces le corresponde esta barra. Bien, eso es todo. Espero que les sirva este pequeño acompañamiento para poder realizar tu tarea y retornar a tu profe. Muchas gracias. Hasta la próxima.